Seguro que cuando hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación, o las TIC, pensamos en herramientas que nos facilitan muchas tareas con la administración, nos permiten intercambiar información de una manera rápida y nos hacen, de alguna forma, la vida más sencilla a todos. Pero es cierto que, en alguna medida, pues nos preocupa también que estas tecnologías puedan invadir nuestra vida privada, puedan conocer nuestros datos, tener información de nuestros hábitos, de nuestros consumos. Por eso es muy importante conocer la regulación que se está haciendo a nivel legal de estas tecnologías, de las TIC. Bienvenidos una vez más a INEAF Hablando. Hoy nuestro objetivo va a ser comentar el derecho en las TIC. Vamos a explorar cómo el derecho se adapta a los avances tecnológicos, regulando aspectos como pueden ser pues, la protección de datos, la ciberseguridad, los contratos inteligentes o incluso la propiedad intelectual. Pues bien, para profundizar en todos estos temas, nos acompaña hoy la abogada Rosa María Tienza, licenciada en Derecho y Administración de Empresas. Rosa ha ejercido como abogada fiscalista en Derecho Internacional durante más de 10 años y ahora ejerce como abogada de empresa, pues poniendo al servicio de la educación pues, sus conocimientos legales. En su experiencia, ha podido vivir de primera mano el enorme cambio que suponen las nuevas tecnologías y el desafío que hay en el ámbito jurídico para conseguir un marco de regulación. Bienvenida, Rosa. Antes de nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Y si te parece, pues para que te conozcan un poquito las personas que nos están viendo, me gustaría que nos comentaras, a lo largo de tu trayectoria profesional, qué relación has tenido pues, con el tema que queremos ver hoy, que es el derecho en las TIC. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Ángel, por invitarme al podcast de hoy. Y bueno, yo creo que podríamos empezar diciendo que realmente el mundo de las tecnologías ha impactado directamente en nuestras vidas, independientemente de la profesión a la que nos dediquemos. Al menos desde el punto de vista del derecho, desde mis comienzos, he visto cómo el derecho ha intentado seguir los pasos de una tecnología que es prácticamente imparable, ¿no? Que no llegamos al paso que va siguiendo esta tecnología, ya no solamente al nivel de tener que regular el marco jurídico, sino también de poder encontrar y aprovechar las herramientas que la propia tecnología le da al derecho para que nosotros podamos otorgar una respuesta mucho más eficiente y mucho más clara. Estupendo. Mira, si te parece, antes de entrar en lo que es la regulación jurídica propiamente que vamos a comentar hoy del derecho en las TIC, a lo mejor tenemos que saber un poco qué son las TIC, porque hay gente que, me pasa a mí, por ejemplo, que a lo mejor conozco las TIC pues por una asignatura de la facultad o porque se está instalando en los institutos o porque en las empresas están entrando, digamos, como nuevas tecnologías para trabajar todas las personas. Pero, ¿qué se entiende exactamente por TIC, con las siglas, digamos, de TIC? Total. Bueno, yo creo que las TIC se definen como las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Una definición sencilla pues podría ser el conjunto de herramientas que nos ayudan a crear, almacenar, gestionar y transmitir conocimiento o información, pero a través de medios digitales. Puede ser algo tan sencillo como un teléfono móvil, como una tablet, como un ordenador. También podemos hablar de las redes de Internet y, por supuesto, cualquier software, redes sociales o incluso plataformas de videoconferencia como en la que estamos hoy. O sea que lo tenemos al día a día, digamos, todo el mundo va a utilizar esas tecnologías. No es una cosa que, digamos, que van a implantar las empresas, sino que lo estamos trabajando todos los días. Exacto. Pues mira, entiendo efectivamente que si nos centramos ya un poco en lo que queremos ver hoy, que es el derecho en las TIC, ¿entiendes que es necesario crear un marco jurídico específico, digamos, para estas nuevas tecnologías? ¿Es suficiente con la regulación legal que hay ahora mismo o hay que crear un marco propio? Total, realmente no es que sea necesario, es que es fundamental, es vital. Y lo cierto es que actualmente lo que es el derecho va siempre de manera muy reactiva frente al avance de la tecnología. Es fundamental porque al final todos somos conscientes de que la tecnología ha modificado radicalmente la forma en la que nos comunicamos, ya no solamente a nivel social, sino también a nivel económico. Transacciones, y por ejemplo me remonto a la época del trueque, antes de manera física intercambiábamos un objeto por el otro. Luego evolucionamos hacia el dinero y las cosas se evaluaban en función de la cantidad económica que quisieras pagar, pero también de manera física. Ahora realmente, hablando de este comercio electrónico, se hace todo por medios digitales. Ya no es que tengamos una necesidad y vayamos a buscarla, es que la necesidad viene a nosotros haciendo scroll con la pantalla y ni siquiera éramos conscientes, ¿no?, de que lo necesitábamos. Por lo tanto, conseguir un marco jurídico que permita regular estas transacciones y esta forma en la que ahora los seres humanos interactuamos resulta fundamental. Y entendiendo que efectivamente este marco jurídico, como tú comentas, hay que hacer un marco jurídico propio, entiendo que viene a completar un poco la regulación que ya existe. Es decir, la regulación que ya existe se va a mantener y este marco de alguna manera se tiene que integrar, ¿no?, en esta
regulación que ya tenemos. ¿Cómo crees, digamos, que puede influir en lo que es los principios tradicionales del derecho, que conocemos como los principios tradicionales del derecho, este marco nuevo que queremos introducir? Los principios tradicionales del derecho, bueno, hay muchos, pero los más comunes o los que más nos pueden sonar a todos puede ser, por ejemplo, el principio de seguridad jurídica, el principio de legalidad o incluso el derecho a la privacidad de nuestros datos. Estos datos, estos derechos, estos principios son fundamentales, pero claro, el reto es adaptarlo efectivamente a este mundo digital. Por ejemplo, ¿cómo trasladamos el principio de seguridad jurídica a una transacción que ahora estamos haciendo de manera digitalizada, sin conocer al vendedor, sin ni siquiera estar seguros a veces del producto que estamos comprando? Tiene que haber una descripción muy detallada. O, por ejemplo, ¿cómo trasladamos el principio de legalidad a unos contratos que ahora se hacen entre las partes de manera completamente digital e incluso sin intervención de terceros? O cómo protegemos todo el dato, toda la información que hay de los usuarios en un mundo tan ingente y monstruoso y difícilmente seguible o trazable como es el mundo de Internet. Y esta integración que comentas del marco nuevo jurídico que tenemos que introducir en el derecho actual, ¿cómo crees que puede afectar de una manera directa a los usuarios? Bueno, por poner un ejemplo que yo creo que es bastante sencillo y fácil de entender, podemos hablar del comercio electrónico. Nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo desde el punto de vista del derecho, los juristas, lo que tenemos que pretender es un marco de regulación que trate de cubrir todas las cadenas que ahora se producen desde que se adquiere un producto hasta que se entrega. Tenemos que defender los derechos de los consumidores y usuarios. Nosotros en España contamos con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que lo que pretende es regular las garantías de los productos, también quién es el responsable en la entrega del producto, que ya adelanto que es el vendedor. De hecho, aquí, por ejemplo, hay un meme bastante gracioso, ¿no?, en Internet, en el que muchas veces dicen que me ha pedido Amazon o cualquier plataforma que le demuestre por qué estoy cancelando el pedido o pidiendo el reembolso, porque no me ha llegado el pedido. Y señalan el suelo y señalan el que está vacío, que no ha recibido ningún tipo de producto. Claro, es que realmente esto corresponde al vendedor y por eso hay un seguimiento respecto de la entrega y los repartidores deberían estar obligados a solicitar cualquier tipo de información, DNI o firma, para poder garantizar esa entrega. También tenemos, por ejemplo, el caso de que se extravíe o se estropee un producto. También tiene que ser el vendedor el que dé una serie de soluciones, un reembolso, el envío de un nuevo producto. También se regula el derecho al desistimiento del comprador, que generalmente es de 14 días. Y, por supuesto, también es necesario regular las plataformas, las pasarelas de pago para tratar de luchar contra los fraudes que se puedan producir ahí. Además de que es fundamental también regular la responsabilidad de las plataformas en todo este tipo de comercio. Vale. Mira, un tema que preocupa mucho, que no solo en este ámbito, entiendo que a nivel, digamos, de nuestra vida cotidiana, en todos los consumos que hacemos, cuando nos llaman por teléfono, cuando queremos hacer cualquier contrato, es la protección de datos, nuestra privacidad. Nos da un poco de miedo a que tengan nuestros datos, a que conozcan más de lo que conocen de nosotros. Y yo entiendo que, hablando de las nuevas tecnologías de la información, están totalmente directamente relacionadas con este tema. Entonces, ¿nos puedes comentar un poco qué principios rigen, digamos, para garantizar esta privacidad y que se protejan nuestros datos de alguna manera? Claro, como bien dice, el derecho a la protección de datos resulta fundamental en el mundo de la tecnología. De hecho, no somos conscientes, como bien estaba diciendo, y yo soy la primera culpable, cuando, por ejemplo, navegamos a través de una página web, es muy común, y de hecho es obligatorio, que nos salga un pop-up en el que nos venga la aceptación de las cookies de las páginas web, que al final van a dar el nivel de información que estas cookies o que esta página web va a tener sobre nosotros. De manera predeterminada y a propósito, nos van a marcar directamente la casilla de aceptar todas las cookies, cuando tenemos justo a la derecha la otra opción de aceptar solamente las cookies necesarias. Pues la diferencia entre marcar una casilla y la otra es determinante en cuanto al nivel de información que esta plataforma o que esta empresa va a tener sobre nosotros en cuanto a personalización de anuncios, que de repente aparezcamos en una cadena de correos que ni siquiera sabíamos que nos habíamos apuntado, o sea que resulta fundamental. Estos principios de los que te voy a comentar ahora se regulan fundamentalmente en la Ley de Protección de Datos y también tenemos el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Esta regulación es muy europea. Y bueno, por comentarte los principios fundamentales que tenemos que trasladar también al mundo digital, podríamos estar hablando, por ejemplo, del principio de licitud,
Es decir, los datos se tienen que recabar para un fin legal y que expresamente te digan cuál va a ser la finalidad legal y transparente para el cual se van a utilizar. Ajá. También tendríamos, por ejemplo, el principio de finalidad, es decir, el dato tiene que servir para un fin que te digan expresamente y para el cual tú estás dando el consentimiento. Por poner un ejemplo muy sencillo, te vas a apuntar al gimnasio y te piden tu correo electrónico, tu nombre, tu número de cuenta y te dicen, oye, el correo electrónico te lo vamos a pedir específicamente para mandarte promociones relacionadas Del con el gimnasio. gimnasio, perfecto, o simplemente para comentarte el calendario semanal de las clases, fenomenal. Luego tendríamos también el principio de minimización del dato, es decir, cuanto menos datos se necesite para conseguir esa finalidad, mejor. Tiene que cumplir siempre esta minimización. Se deben de pedir solamente los datos que necesiten para ese contrato. Efectivamente, el gimnasio, por ejemplo, del que estamos hablando, no te puede decir, vale, pues te vamos a apuntar al gimnasio, dime tu declaración de la renta, o dime tu estado, ¿estás soltero, estás casado? ¿Para qué? ¿O a qué te dedicas? ¿Para qué necesitan ellos ese tipo de información confidencial? Luego tendríamos también el principio de exactitud. Los datos, cuando se recaban, tienen que estar actualizados para que sean verídicos y para que sean ciertos. Por lo tanto, es labor de las plataformas o de las empresas que recaben esta información el tenerlo constantemente actualizado. También un principio muy importante es el de limitación temporal, es decir, el dato se tiene que utilizar únicamente el tiempo que sea necesario para la finalidad expresa para la que hayas dado ese consentimiento. Esto se relaciona mucho en el ámbito digital, por ejemplo, con el derecho al olvido. Luego tenemos también el principio de seguridad. El principio de seguridad al final está más enfocado al mundo de la empresa, a que tengan las medidas técnicas y organizativas suficientes para poder garantizar la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de ese dato. Por ejemplo, pues teniendo sistemas encriptados para poder guardar esa información. Y luego otro principio también interesante puede ser el de responsabilidad activa, que esto implica que al final las empresas o las entidades que recaben esta información tienen que guardar un deber de diligencia debida en cuanto al resguardo o a la protección de este dato que están recabando. Pues por ejemplo, haciendo capacitaciones constantes a los trabajadores que vayan a estar en contacto con esta información, estableciendo protocolos, revisiones periódicas, en fin. Has comentado un montón de principios, pero me voy a quedar con uno, permite que lo lea, que era el principio de limitación del plazo de conservación. Y dice que está directamente relacionado con el derecho al olvido. Siendo un poco ignorante yo en la materia, entiendo a lo mejor el derecho al olvido es la posibilidad que tenemos o el derecho que tenemos de poder eliminar cualquier rastro, entiendo, de Internet. ¿Nos puedes comentar un poco más en qué consiste este derecho al olvido y si realmente se puede llegar a cumplir o es una cosa que nosotros damos por hecho que siempre vamos a estar ahí? Efectivamente. Como lo has explicado perfectamente, el derecho al olvido al final se define como la capacidad de control e información que tenemos sobre nuestros datos. Y es fundamental en el caso de que nosotros solicitemos, por ejemplo, a un motor de búsqueda de Google que se elimine nuestra información, que Google atienda a esa solicitud y resuelva y elimine el dato o en caso de que genere cierto interés público o general, lo anonimice. Pero es fundamental y de hecho la plataforma debe intervenir para no ser responsable en el caso de que no se elimine. Es la única forma que tenemos de poder elegir un poco y tener cierto control y protección en cuanto a qué información hay nuestra por Internet. Y hablamos de cosas sencillas como, por ejemplo, alguien que tiene una deuda de hace 10 años que ya la saldó de sobra y cuando alguien de recursos humanos que lo va a contratar para una empresa pone su nombre en Internet, pues aparece que tiene una deuda pendiente, cuando eso no ni procede ni es relevante, ¿no? para el objeto. Y comentas que efectivamente nosotros, digamos, como usuarios, pues tendremos que solicitar que nos dé baja, que desaparezcamos, que nos dejemos rastro y que lo obligado, digamos, es, en este caso ha puesto, por ejemplo, Google. ¿Y qué pasa si de alguna manera, vamos a decir, deliberada, nosotros hemos solicitado que nos quiten del rastro, pero incumplen esa obligación o alguno incluso de los principios que se estaban mencionando antes? Bueno, lo cierto es que las sanciones que hay en cuanto al ámbito, al derecho de protección de datos son bastante graves y muchas veces las empresas y los juristas incluso estamos muy conscientes y muy reactivos frente a otras ramas del derecho, como puede ser el derecho laboral, el derecho mercantil, el fiscal, por ejemplo, pero no somos conscientes de la que nos puede caer por una infracción en el derecho de protección de datos. Sanciones elevadas, entiendo.
Muy elevada. De hecho, bueno, pueden ir las más leves, pueden rondar los 40.000 euros, y las muy graves pueden ser de hasta 20 millones de euros o el 4% de facturación global anual de la empresa, lo que sea mayor de los dos. Y cuando hablo de infracciones, suele estar relacionado con la falta de transparencia a la hora de recabar el dato, con no tener las medidas suficientes de seguridad. Es que es tan sencillo como, por ejemplo, cuando vas a enviar un empleado de una empresa, por ejemplo, va a enviar una cadena, tiene una cadena de 100 contactos a los que tiene que enviarle una promoción o cualquier información, equivocarte y poner a las personas en la copia, en la que se llama CC en el correo, de manera que se ven todos los correos electrónicos, en lugar de ponerlo en copia oculta. O sea, algo tan sencillo o tan inocente como haberte confundido con eso puede implicar unas sanciones bastante graves. Cuando hablamos de un delito no significa que tengamos que hacer una cosa grave, sino que puede ser incluso un error, digamos. También hemos dicho que tienes más o menos deliberado, y la cantidad que entiendo que comenta de millones, estamos hablando también de proveedores que manejan una facturación enorme, ¿no? Entonces, digamos, estará un poco en consonancia con el perjuicio que pueda causar. Exactamente. Y entendiendo que estas tecnologías todavía son un poco, más o menos, relativamente jóvenes, e incluso la regulación que tú estás comentando, el derecho que se le aplica, está un poco en pañales todavía, pero nos puedes comentar, no sé si había ya alguna sanción a modo ejemplar. Entiendo que, sobre todo cuando está al principio, si ponemos una sanción ejemplar, sirve eso como ejemplo, pues para que el resto de los proveedores estén atentos y digan cuidado, Totalmente. que efectivamente esto lo están cumpliendo. Totalmente. Sí que ha habido sanciones, y además de bastante cuantiosas. Por supuesto, los bancos han sido muchos de ellos responsables y sancionados por esto. Por ejemplo, tenemos el caso de CaixaBank o de BBVA, donde se ha sancionado con más de 5 millones de euros, sobre todo relacionado con no tener la suficiente transparencia en el por qué estaba recabando la información, o en cederla a terceros para temas publicitarios o cualquier otro fin sin el consentimiento adecuado. Tenemos también, por ejemplo, por salir un poco de España, en Francia se sancionó a H&M con más de 35 millones de euros porque 35 millones. Una barbaridad, porque claro, H&M factura muchísimo, una barbaridad. Claro. Y se le sancionó porque estaban recabando información por parte de los trabajadores respecto a sus vacaciones, sus bajas médicas. Tenían una información muy confidencial que no debían estar recabando. Que no era de sus clientes, era de sus propios Exactamente, de sus personales. propios trabajadores, justo. Sí. Y luego tendríamos también, por ejemplo, el caso de Google, en el que en Alemania se le ha sancionado con más de 50 millones de euros, precisamente por no dejar clara la política de personalización de su publicidad. Hemos estado comentando un poco el tema de la privacidad, el miedo que, digamos, que las nuevas tecnologías invadan un poco nuestra intimidad, la privacidad, la protección de datos. Nos ha comentado un poco los principios que van a garantizar que esto no ocurra. Pero claro, también tenemos miedo que haya una serie de medidas que efectivamente eviten que puedan, digamos, consultar datos que no deben, pero también nos da un poco miedo, una vez que ya tienen los datos, lo que es lo que son los delitos informáticos, ¿no? Es decir, que entren y conozcan pues datos nuestros, los roben, por decirlo de alguna manera, roben datos que ya tenemos, el típico miedo que nos da que sepan el número de nuestra tarjeta, que sepan el número de nuestra cuenta corriente, lo que es la ciberseguridad y los delitos informáticos. ¿Cómo aborda el derecho esta posibilidad pues para garantizarnos que efectivamente esto no ocurra? Claro, hombre, como bien estás diciendo, la ciberseguridad es fundamental porque ningún marco jurídico se sustenta si a la hora de la verdad es fácil entrar en los datos, claro, o en la seguridad o en el marco jurídico precisamente que estamos regulando. Nosotros, por hablar un poco del ámbito español, nos encontramos con el Esquema Nacional de Seguridad del Sector Público, y también tenemos la Ley 1218 dedicada a la empresa privada, que es una transposición de la directiva NIS, que es fundamentalmente la que regula todos estos temas tan importantes de ciberseguridad. Por explicarte un poquito que por qué existe, ¿no? Y por qué la regulación es fundamentalmente europea, se debe a que los Estados miembros, pues como es lógico, se encuentran muy fragmentados, especialmente en cuanto al tema de ciberseguridad. Al final, en función del desarrollo y del nivel de recursos que tengan los Estados, pues podrán regularlo en mayor o menor medida, con lo cual la finalidad es tratar de armonizar mediante la transposición de la directiva toda la aplicación y las medidas relativas a la ciberseguridad. ¿Cómo se va a hacer? Pues tratando a través de esta normativa que haya un sistema de planificación común, de cooperación entre los distintos Estados miembros, de intercambio de información, por supuesto de sanciones, que como sabemos es la forma muchas veces de que se puedan cumplir estas cosas, y también advirtiendo a los Estados de la importancia de notificar a la autoridad nacional competente cualquier tipo de infracción, problema de ciberseguridad o cualquier cosa que pueda suceder. Ahora además nosotros en 2024
se está implementando lo que sería la NIS2, que pretende reforzar todo el sistema de sanciones y establecer también medidas de ciberseguridad avanzada a proveedores de servicios que son esenciales, como pueden ser empresas energéticas o grandes plataformas. ¿Y nos puedes poner algún ejemplo de estos delitos informáticos que estamos comentando? Porque vuelvo a comentar, a mí se me ocurre pues, que me quiten la tarjeta, que me quiten datos, pero algunos ejemplos, digamos, que se están dando y que con los que se está peleando, digamos, para que no ocurran. Bueno, delitos hay tantos como mentes pensantes, ¿no? Pero bueno, por enfocarnos un poco de lo que es en el ámbito más económico, podríamos hablar, por ejemplo, del phishing, que es el que conocemos prácticamente todos. Se trata del delito de estafa, en el que intentan obtener datos tuyos a través de engaño. Luego tendríamos, por ejemplo, el ransomware, que consiste en un secuestro de la información y a cambio solicitan un rescate. Luego también tenemos lo que es el ataque de denegación del servicio, donde se inunda el tráfico con tráfico ficticio una web para que tú no puedas acceder. También tenemos el malware, que al final es un programa malicioso que va a pretender dañar tus dispositivos o poder acceder a toda tu información. Tenemos también pues, robos de identidad, suplantación en redes sociales, o por supuesto otro tipo de delitos también en el ámbito de Internet que exceden un poco del ámbito económico, como pudiera ser el ciberacoso. Hombre, plantea así, la verdad que da un poco de miedo y menos mal que está, como tú dices, el derecho para regularlo porque son muchísimas posibilidades y lo que tú dices, has puesto algún ejemplo, pero efectivamente hay que regularlo porque esto es complicado. Es clave. Nos comentas también, bueno, una cosa son los delitos informáticos, que nos has comentado un poco así, pero luego aparte ya, no sé si para asustarnos un poco más, están los ataques cibernéticos. Coméntanos algún ataque cibernético, a lo mejor famoso, que nos podamos, a lo mejor que lo hayamos oído en la televisión o que haya sido famoso en algún momento y que, sobre todo, qué consecuencias legales, si efectivamente ha tenido alguna consecuencia legal, para tranquilizarnos un poco. Bueno, realmente puedo poner ejemplos ha habido muchísimos, pero bueno, por enfocarnos un poco más en aquel que tuvo mucho impacto, en aquellos que han tenido mucho impacto a nivel estatal, a nivel de Estado, podemos hablar, por ejemplo, del caso de Colonial Pipeline en Estados Unidos. Era un distribuidor de oleoducto, fundamentalmente en la costa este de Estados Unidos, y lo que sucedió fue que se le hizo un ransomware y se le robó la información, sobre todo relativa a temas de facturación, y se le pidió un rescate en Bitcoin superior a $4 millones. Esto supuso una paralización completa del mercado, desabastecimiento de este tema energético, combustible, supuso un aumento de precios, incluso Biden tuvo que declarar el estado de alarma ante la situación. Luego es verdad que el FBI intervino, recuperó parte de ese dinero que se había robado, pero sí que se puso de manifiesto lo importante que es que existan efectivamente medidas de ciberseguridad avanzadas en proveedores o en sistemas que son muy sensibles, como puede ser el energético. Y bueno, tampoco me voy tan lejos, no me tengo que ir a Estados Unidos. Por ejemplo, en España, en 2021, se hizo también un ransomware al SEPE, que supuso la paralización de todas las prestaciones de desempleo. Es cierto que a mí me conste, no hubo ningún rescate, o si desde luego se pidió, España ya te digo que no lo pagó, pero sí que lo que intentó fue restaurar el sistema a partir de las copias de seguridad que ellos tenían. Esto también puso de manifiesto la importancia que hay y que tenemos que tener en cuenta de tener todo bien registrado en sistemas y en copias de seguridad, pues para poder restaurarlo. Pero bueno, evidentemente, pues este tipo de ejemplos pusieron de manifiesto a nivel reputacional y a nivel de la importancia de la seguridad y de la ciberseguridad, se puso de manifiesto que todavía queda tarea por delante, porque no estábamos preparados para esa restauración del sistema completo. Y tampoco nos tenemos que ir a ámbito empresarial, es que nos puede pasar, como tú bien dices, en el día a día, ¿no? Temas de phishing, por ejemplo, todos los días, o casi todos, recibo yo al menos un SMS de un banco en el que me dice mete tu tarjeta o dame tus datos porque si no se te va a bloquear. O por ejemplo en la pandemia también la gente aprovecha cualquier oportunidad, por ejemplo, pues para enviarte un mensaje y decir si me das tu información y me das tu número de cuenta o me das X información, te vas a hacer vas a estar en una cola específica para obtener una vacuna del COVID pionera. O sea que al final realmente estamos a la orden del día, tanto personas físicas como personas jurídicas. También es verdad que es muy importante la información que nos den como persona física, digamos, la información que tengamos, el conocimiento que tengamos para que no nos engañen, por decirlo de alguna manera, porque efectivamente recibimos todos los días, incluso el banco mismo te advierte, oye, si recibes un correo, Exacto. No le hagas caso, pero bueno, que para eso están los delincuentes, para intentar convencernos de lo contrario. Totalmente. Pero bueno, nos tranquiliza saber que, aunque ha habido casos de ciberataque importantes, que como tú dices, pueden hasta parar una economía, se lucha contra ellos y se puede luchar contra ellos.
Mira, otro tema que creo que es interesante también desde el punto de vista de las nuevas tecnologías y del derecho que la va a regular sería el tema de la propiedad intelectual, y cuando hablamos también de los derechos de autor, se me ocurren también el tema, por ejemplo, de los permisos de las piezas musicales. A mí me viene a la cabeza, volvemos a lo mismo, el tema de la piratería. Estamos acostumbrados, entre comillas, a normalizar el que se pueda bajar las canciones de internet, el que podamos bajar un disco entero, el que podamos descargar películas. Quizás está remitiendo un poco, entiendo que por las plataformas que ahora hay, que son un poco más económicas y vemos series y demás, y no son tan caras, pero hace unos años era verdad que todo el mundo veía televisión y veía todo de una manera pirata. Entonces, ¿cómo puede luchar el derecho también contra esto? Es decir, para proteger de alguna manera la propiedad intelectual o derechos de autor, que tienen sus derechos, lógicamente. Pues efectivamente, como bien dice, el derecho se sigue registrando y protegiendo a través de lo que conocemos como los derechos de autor, las patentes y las marcas, pero claro, como bien dice, el reto está en aplicarlo a un mundo completamente globalizado, descentralizado y completo como es el mundo digital. Lo que se utiliza, bueno, contamos en España con la Ley de Propiedad Intelectual y también tenemos la Directiva Europea de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital. Lo que se pretende fundamentalmente con esta regulación es que las plataformas tengan una intervención bastante activa a nivel de responsabilidad mediante la obtención, dándole a los autores la obtención de licencias de distribución del contenido. Esto es fundamental para que podamos operar de manera segura a la hora de subir contenido que pueda estar protegido desde el punto de vista del derecho a la propiedad intelectual. ¿Y nos puedes poner un ejemplo concreto de cómo se aplica esto? Sí, por ejemplo, lo estabas comentando tú al principio, el tema de subir música a YouTube. Pues para este punto, el creador tiene que tener, como digo, una licencia de distribución para poder subir este contenido. Si se hace sin permiso, se tiene que avisar automáticamente a la plataforma para que ella pueda revisarlo y, en su caso, o bien elimine el contenido o bien le permita al autor monetizar el uso de su contenido. Muchas veces los vídeos tienen una publicidad que supone una monetización y parte de esos ingresos puedan ir al autor, o incluso el autor también puede solicitar a la plataforma que se le dé información estadística de, oye, cuántas veces se está utilizando mi vídeo o para qué fin. Y cuando habla de plataformas, hablando de plataformas nos referimos a los proveedores de servicios de Internet. ¿Ellos son al final los responsables, por decirlo así? Depende. O sea, nosotros aquí, por explicar un poco, funcionamos con lo que conocemos como el principio de puerto seguro. Es decir, la plataforma no es responsable, se considera simplemente un intermediario, el responsable es la persona que sube el contenido, pero en el momento en el que el autor notifique un ilícito, sí que la plataforma tiene que intervenir rápidamente y de manera activa para no convertirse en responsable. Digamos que esto es un poco el equilibrio al que se intenta llegar entre la libertad de expresión y que no estemos constantemente revisando todo el contenido que se sube a Internet, y proteger, por supuesto, los derechos de autor, patente y marca. Nosotros contamos con la Ley de Servicios Digitales y actualmente en 2024 se está desarrollando ya el reglamento de servicios digitales, que lo que va a pretender es que la responsabilidad de las plataformas no sea tanto reactiva como sino más proactiva en cuanto a la intervención en esta moderación del contenido. Habla de un nuevo reglamento de servicios digitales que no se implanta todavía, no se está regulando ahora en el 2024. Justo, no se implanta todavía, pero ¿qué cambios se supone que puede introducir este reglamento? Pues mira, los cambios que se van a introducir son fundamentalmente obligar a las plataformas a que tengan una herramienta, pues mediante algoritmos, filtrado de datos, para que puedan anticiparse al ilícito que se pueda realizar en cuanto a la subida de contenido. También habrá que desarrollar más los canales de denuncia y que sean mucho más ágiles y mucho más rápidos para los autores, y también tendrán que ser muy transparentes en cuanto a la moderación y al contenido y al control que están haciendo respecto de ese contenido. No sé, a lo mejor soy un poco desconfiado en esto, pero te comento, el reglamento parece, en el papel parece que todo se cumple y va a ser muy bonito, pero ¿realmente algún proveedor se supone que va a cumplir todo esto? Bueno, hasta ahora mismo es voluntario. Y, por ejemplo, tenemos el caso de YouTube y el Content ID, que es una herramienta que va mucho más allá del principio de puerto seguro. Cómo funciona es que el autor, a través de este uso de esta herramienta, va a dejar una especie de huella digital en su contenido, en lo que él está subiendo, de manera que cuando se utilice en la plataforma automáticamente se va a identificar sin que el autor tenga que estar revisando y denunciando él expresamente si se está utilizando de manera lícita o de manera ilícita. Vale, y volviendo un poco al tema de la propiedad intelectual que estamos hablando ahora mismo, vamos a un tema un poco más candente.
que entiendo que conoce todo el mundo y que todo el mundo está trabajando ya con ellas, como es la inteligencia artificial, ¿verdad? O el blockchain. ¿Cómo afecta, digamos, a la propiedad intelectual el hecho de estas herramientas nuevas, que son nuevas pero que ya utiliza todo el mundo? A mí la verdad es que con la inteligencia artificial y relacionado específicamente con el ámbito de la propiedad intelectual, a mí se me origina cada vez que me levanto una duda nueva respecto de este tema. Porque, por ejemplo, en el ámbito de inteligencia artificial, ¿qué ocurre si un algoritmo, si la inteligencia artificial te genera un resultado, un producto que es susceptible de derecho de autor, patente o marca? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el autor de esto? ¿Es la persona que ha contratado al programador? ¿Es el programador que ha desarrollado el algoritmo? ¿Es el usuario que lo está utilizando? Se generan muchísimas incógnitas. O luego, con lo que hablabas de blockchain, que efectivamente son estas redes descentralizadas, pues por ejemplo los smart contracts, los contratos inteligentes, se utilizan a través de estos canales descentralizados. Y si no han pactado las partes en qué jurisdicción se tiene que resolver una disputa, ¿qué ocurre cuando estos canales efectivamente están descentralizados? ¿En qué jurisdicción vamos a resolver la controversia que pueda surgir? Es complicado, un tema complicado. Otro tema que quería tratar contigo era el de los llamados contratos inteligentes, smart contracts. Estos contratos inteligentes que entiendo que son los que hacemos muchas veces con nuestra compañía aseguradora o con compañías eléctricas, el banco, o también a lo mejor en negocios inmobiliarios. ¿Nos puedes comentar un poco en qué consisten estos contratos también? Los contratos inteligentes son una pasada. Yo creo que han venido y darán una vuelta y están dando un giro, y de hecho ya hay muchos abogados muy especializados en este tipo de contratos. Son contratos que están escritos en código, es decir, se pactan entre las partes las condiciones, es como si estuviera escrito en piedra, para que nos entendamos, y garantizan transparencia, inmutabilidad y seguridad, porque una vez se cumplen las condiciones se ejecuta de manera automática. No es necesario ni intervención de notario, ni de nada, ni de jueces, ni de absolutamente nada. Por ejemplo, yo creo que es más fácil si se explica con un ejemplo. En el sector inmobiliario, como me estabas comentando, se puede regular por las partes que se pague una renta determinada a través, por ejemplo, de Bitcoin o a través de dinero, a través de una pasarela de pago, y se establece, oye, entre el día 1 y 5 de cada mes tienes que depositar esta renta, y en el momento en el que el contrato perciba que ha recibido ese dinero, mandará un código a la puerta de entrada de la vivienda que también está digitalizada y te permitirá pasar. Llega el día 6 de un mes, no has depositado la cantidad de dinero, automáticamente el contrato va a mandar un código de bloqueo para que puedas dejar de entrar. Se ha ejecutado sin intervención de nadie y en el momento en el que se ha cumplido, se ha dejado de cumplir la condición. Parecen cosas de ciencia ficción, pero al final nos acostumbramos muy pronto. Totalmente. Empieza a funcionar, de un día para otro lo tenemos aquí. Entonces, ¿cuáles son los desafíos legales que entiendes tú nos vamos a encontrar con estos contratos inteligentes? Pues mira, por ejemplo, estaba hablando justo antes de la inmutabilidad, que puede ser muy bueno o puede ser muy malo, porque además el ser humano es cambiante, ¿no? Es una constante cambiante. Realmente esta inmutabilidad, lo que se está pretendiendo en el ámbito digital es cubrirlo con una serie de programas intermedios, nodos de red, que es lo que se le conoce como validadores u oráculos. Esto les permite interactuar con el mundo exterior para mandar la información al contrato y que se ejecute de manera correcta. De nuevo, yo creo que con un ejemplo lo vamos a entender mejor. Por ejemplo, en el caso de un seguro agrícola, en el que se pacta que se dará una cantidad si, debido a X aumento de temperatura o X precipitaciones, se desperdicia completamente la cosecha. Pues va a haber un oráculo en esa zona donde se regula este contrato de seguro de temperatura, de manera que le irá informando al contrato, y en el momento en el que se sobrepasen los límites que se han estipulado, automáticamente la persona recibirá la compensación correspondiente. Otro ejemplo también que nos puede ocurrir en el día a día, los seguros de viaje. Ahora también se utilizan los contratos inteligentes, de manera que te dicen, si el avión se retrasa, por ejemplo, más de 3 horas, hay un oráculo que está ahí pendiente del aeropuerto, de qué está sucediendo, y si se pasa de esas 3 horas, automáticamente recibirá en la cuenta bancaria que has determinado en el contrato una compensación. Vale, me gusta la palabra oráculo que utilizas. No, pero es verdad, es una forma de automatizar todo, pero también nos da más seguridad también a nosotros de que muchas veces el contrato, cuando lo firmamos, no sabemos si van a cumplir, sobre todo cuando comentas tú, la agencia de viajes, los problemas que tenemos. Si esto es automático, pues... Exactamente, digamos que estamos disminuyendo toda la burocratización a la que muchas veces estamos sometidos. A veces ya te pasa cualquier cosa y ya de por sí lo estás pasando mal con la situación, llamas por teléfono, te derivan de una ventanilla a otra, 800.000 papeles, pues al final es mucho más fácil, oye, esto es lo que hemos pactado, se cumple o no se cumple, se ejecuta. Vale.
Pienso que para las personas que nos están viendo, un tema importante sería ver un poco la vinculación laboral que puede tener, no ya las TIC, porque las TIC sabemos que efectivamente es un mundo enorme y puede tener muchísimos tipos de formaciones, sino en lo que es el derecho en las TIC, digamos, entiendes que tiene una salida profesional interesante y que la gente, digamos, dedique tiempo y esfuerzo en formación en esta materia. Totalmente. Yo creo que va a ser profesiones, ya diría del futuro, pero ya son del presente prácticamente. Y de hecho hay estadísticas que demuestran que se han demandado este tipo de puestos de trabajo ya en empresas en más de un 30 o 40%. Se han tenido que crear perfiles específicos para poder cubrir estos supuestos, en los que además tenemos que tener en cuenta que es un perfil bastante sofisticado, porque por un lado tiene que tener los conocimientos de derecho, pero también tiene que estar familiarizado, porque al final las tecnologías son muy interdisciplinares, claro, con programación básica, los conceptos básicos tecnológicos. Al final digamos que tienes que hacer un 360 para poder comprender bien este tema. Puestos de trabajo, pues va a haber sobre todo a gente especializada en la ciberseguridad, en implementar medidas de ciberseguridad, también gente que pueda proteger los activos en el mundo digital desde el punto de vista de la propiedad intelectual que estábamos comentando. También muy importante la figura del Data Protection Officer, el delegado de protección de datos, para que pueda gestionar la cantidad ingente de datos y de información que pueden tener la empresa, y bueno, asesores en la política de control de contenido, en los protocolos que tendrán que establecer la empresa. Digamos que estos perfiles, que de hecho ya se está demostrando que son, como digo, ¿no?, bastante escasos, pues van a estar a la orden del día, por lo cual yo incitaría a la gente que esté muy interesada en el mundo del derecho o en el mundo de la tecnología, sí, que pruebe a juntarlo, a ver qué consigue. A ver qué consigue. Todo lo que estamos comentando hoy entiendo, bueno, que lo estamos dedicando lógicamente a España, entiendo que como país desarrollado, a nuestro entorno, a Europa, pero claro, me viene un poco también a la cabeza aquellos países que están todavía en vía de desarrollo, que no tienen las mismas posibilidades que tenemos nosotros. ¿Cómo crees que las leyes pueden garantizar de alguna manera el derecho a la información que tienen también estos países, el derecho al acceso a Internet? Pues bueno, el derecho a la información y acceso a Internet está regulado en la Carta de Derechos Fundamentales, es decir, se considera en la Carta de Derechos Humanos se considera un derecho fundamental. Bien es cierto, como dices, que luego depende del grado de desarrollo del Estado y de la importancia más o menos relativa en función de otras necesidades que se puedan tener. Hay países hiperdesarrollados como Finlandia que lo considera un derecho constitucional, pero claro, ¿qué ocurre, como bien dices, con otros ámbitos, pues zonas rurales o países que están en vías de desarrollo? Cuando hablamos de políticas que se puedan implementar o de medidas que se puedan implementar, igual puede parecer un poco banal, ¿no? Y decir, pues con la que tiene X país encima, como para ponerse a pensar en el derecho a la información. Ya, pero es que realmente la forma de poder salir de esa situación es precisamente tener información, y hoy en día la información se encuentra en Internet, con lo cual realmente estamos dando una herramienta básica para que ese país pueda avanzar. No es tanto dar los peces como enseñar a pescar, ¿no?, a esos países que puedan tener el mismo nivel de oportunidades que los demás. En cuanto a medidas que se están implementando, pues por ejemplo tenemos el caso de alianzas público-privadas, como en el caso de Kenia, que se están desarrollando. También tendríamos desarrollo de puntos de conexión en espacios públicos, como por ejemplo lo que se llama Punto de Conexión México, en el que se regula pues que puedan los niños o en general las personas ir a determinadas zonas, escuelas públicas, a que se puedan conectar a Internet. También tendríamos la famosa tecnología satelital de baja órbita, igual nos suena a más de uno, la tecnología de Elon Musk, de Starlink, que de hecho ya se ha utilizado en catástrofes como por ejemplo el huracán Ian en Miami o con la guerra de Ucrania. Y luego también, por supuesto, tenemos los proyectos de organizaciones intergubernamentales, como es el proyecto GIGA de UNICEF, en el que se ha hecho un análisis y se ha demostrado que más de 3.000 millones de personas, o sea, la mitad de la población mundial, no tiene acceso a Internet, a este tipo de medios, y lo que se pretende es un proyecto bastante ambicioso en el que más de 500 millones de niños pertenecientes a no sé si eran 14 o 17 países distintos puedan conectarse y puedan acceder a la educación a través de Internet. Estupendo. Pues mira, ya para terminar, porque creo que hemos visto prácticamente todos los temas que se pueden ver en el derecho en las TIC, ¿nos puedes resumir un poco más o menos cuál es el mayor reto que tú entiendes al que se enfrenta ahora mismo el derecho en este ámbito de las tecnologías nuevas? Bueno, yo creo que lo vivimos cada día los abogados, y es la rapidez a la que avanza la tecnología. No le seguimos. Es muy difícil seguir el ritmo y al final lo que tenemos que intentar es
conjugar la cantidad de oportunidades que genera el maravilloso mundo tecnológico con la conciencia y la seguridad de contar con un marco jurídico de protección en este nuevo ámbito en el que nos estamos moviendo. Con lo cual yo el desafío que más vería es tratar que el derecho no sea tan reactivo, sino que pueda, en la medida de lo posible, y precisamente aprovechándose de la propia también tecnología, implementándolo en el ámbito del derecho, claro, intentar anticiparse o intentar seguir el paso del avance de la tecnología. Pues ojalá se pueda conseguir. Ojalá. Pues muy bien, Rosa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos estado encantados. Yo creo que hemos resuelto todas las dudas que había. Te voy a agradecer especialmente los ejemplos prácticos que has puesto, el lenguaje coloquial, que para las personas que nos están viendo seguramente te lo van a agradecer. Muchísimas gracias y ojalá podamos contar contigo en otra ocasión. Muchísimas gracias a ti, Ángel. Muy bien. Como vemos, aunque el nombre de las TIC parece que hace referencia a tecnologías complejas, la tenemos mucho más cerca de lo que queremos, al usar el smartphone, una tablet, internet o incluso si estamos utilizando la televisión. Es cierto que tiene muchas ventajas, pero también peligros en cuanto al tema de la privacidad, la protección de datos, los posibles ciberataques. Todo esto exige pues, una regulación compleja que, con la ayuda de Rosa María, creo que nos ha sido un poco más sencillo de entender. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado y os recordamos, como siempre, que en INEAF Hablando estamos aquí pues, para compartir más seminarios con vosotros tan interesantes como el que hemos visto hoy. Un saludo y nos vemos en la próxima.